nombre es Gustavo Adolfo Orozco Sanchún. Mi profesión es ingeniero en construcción. La situación de empleo en el caso mío, que soy independiente, es muy difícil porque los ingenieros, igual arquitectos, competimos con las empresas grandes que vienen del Valle Central. Entonces es malo para nosotros porque no dejamos de ser empleados si es que nos contratan. Meses atrás fue una situación económica bastante mala. Mi señora quedó embarazada y eran gemelas, ¿verdad? Entonces fue una situación terrible, ¿verdad? Porque ni seguro había, no había que comer. Yo buscaba trabajo por todo lado, iba caminando donde fuera. 1000 colones era mucho en ese momento. Y carrerear agua, carrerear luz, etc. Fue una situación sinceramente yo pensé hasta lo peor, ¿verdad? Hacer. Yo me enteré a través del sitio de la página web del Colegio de Ingenieros. Cuando yo escribía al correo electrónico que aparece ahí, le expliqué mi situación, ¿verdad? La sorpresa que me llevé fue que me contestaron de que no solo existía el subsidio para enfermedades terminales o para cuando ya uno fallece, sino que había un subsidio para problemas económicos. La atención y la respuesta de las personas que me atendieron fue rápida, muy humana y fue yo nunca creí que fuera tan rápido, digamos, que vieran mi caso. En los momentos que yo pensé que nadie me iba a ayudar, ¿verdad? Apareció Mutualidad, se fija. Entonces, les agradeceré toda mi vida, igual mi familia. Si yo tuviera oportunidad de hablar con otros colegas que están pasando la misma situación que yo pasé y estoy pasando, les diría que se acerquen a la Mutualidad del CEFIA, de que hay una esperanza en aquella oscuridad que uno siente, ¿verdad? Que es el mismo de CEFIA, la misma Mutualidad. Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla Aspectos a considerar cuando se debe tramitar un proyecto que requiera de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta charla es organizada por la Comisión de Sostenibilidad de Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles. Antes de presentar al ingeniero Luis Fernando, recordarles que la grabación de este webinar estará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, en donde pueden aprovecharla, y también otras charlas que hemos estado realizando durante todos estos meses. Además, se les estará enviando vía correo electrónico el certificado de participación de esta charla, por lo cual es importante que coloquen su nombre completo a la hora de ingresar en esta plataforma. Si no viniera el nombre completo, por favor colocarlo en el chat para que así el certificado llegue correctamente. Las preguntas se pueden ir colocando en el botón o la pestañita de preguntas y respuestas o Q&A de esta plataforma, y al finalizar el panelista estará respondiéndolas. Voy a presentar al ingeniero Luis Fernando Rojas. Él es gerente de ATF S.A., empresa con 26 años de experiencia en el diseño, construcción, puesta en marcha de plantas de tratamiento con especialidad en aguas residuales especiales o industriales. Tiene 20 años como profesor universitario en el curso de Ingeniería Ambiental, y es miembro de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Industria, del Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense Biogas. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Luis Fernando Rojas. Ok, buenas noches. Quería nada más corroborar que estén viendo la pantalla. ¿Carol? Sí, señor, es correcto. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos a comenzar con el tema de hoy. La intención es dar las bases o fundamentos para cuando los proyectos que requieren la construcción de una planta de tratamiento puedan ser, ¿cómo se llama?, abordados por los ingenieros o por los arquitectos, y que esto les facilite, digamos, en el desarrollo del proyecto, ¿no?
Antes de comenzar con el tema de plantas de tratamiento, es importante comentarles que aproximadamente a mediados de abril salió un nuevo decreto. Este decreto es el 42075, salió en el alcance 87 de la Gaceta 80, y lo que reglamenta son la disposición en el subsuelo de las aguas residuales ordinarias, ¿no? Esto va a generar un gran cambio porque va a impedir, digamos, el uso masivo del tanque séptico y el drenaje. Esto crea un grado de dificultad porque nosotros no tenemos la red sanitaria a nivel nacional, y en muchos lugares es prácticamente imposible infiltrar el agua o poder hacer colectores, ¿no? Entonces esto va a crear todavía una limitante más en el proyecto de desarrollos. El decreto tiene dos, ¿cómo se llama? Un límite en lo que respecta a caudales para proyectos que sean menores a un gasto de agua potable menor a 190 metros cúbicos al mes. Eso significa aproximadamente unos 5 metros cúbicos de agua residual por día. Estamos hablando del equivalente a lo que produce unas 2 casas aproximadamente. Se permite el uso del tanque séptico y el drenaje tradicionalmente, ¿no? Pero en este reglamento se están presentando unas variaciones que son las siguientes. Número 1, se prohíbe el uso de los tanques redondos, las alcantarillas que se usan para las sustituciones de los tanques sépticos. Número 2, se prohíbe el uso de pozos de infiltración. Número 3, se prohíbe la instalación de los drenajes en zonas, por ejemplo, como parqueos, entradas, caminos. Solamente se puede instalar los drenajes en zonas verdes. Esto impide que, como tradicionalmente ustedes pueden ver en la foto, en muchos proyectos se utilizaba la entrada del parqueo o se colocaba el zacatebloc y debajo del zacatebloc se colocaba el drenaje. Hoy en día eso ya con este nuevo reglamento está prohibido. Otra de las especificaciones que vienen en este decreto, yo por efectos de tiempo no voy a ahondar mucho porque ya les di la referencia del reglamento y ahí lo pueden revisar ustedes, pero se exige el diseño del tanque séptico rectangular. En el decreto vienen todas las dimensiones, las relaciones de largo, ancho, las profundidades, etcétera. También otra de las cosas que en este reglamento se estipula son los retiros de los drenajes a diferentes, ¿cómo se llama? Puntos. Y en estos hay dos que hay que ser muy claros, ¿no? Por ejemplo, los drenajes ya tienen que estar con un retiro con respecto a aguas potables, a fuentes de agua potable. Háblese pozos de agua, nacientes, etcétera. Y esto es el mismo retiro que se utiliza para plantas de tratamiento que son de 40 metros. Y en quebradas también se tiene que aplicar el retiro de pluviales, ¿no? Que va a depender de las pendientes del río y que puede ser de 15 a 20 metros aproximadamente. Estas cosas hacen que cada vez se haga mayor restricción en el uso del tanque séptico, ¿no? Para proyectos donde los caudales sean mayores a 5 metros cúbicos por día de aguas residuales, el equivalente a aguas residuales, estos proyectos tienen que ser tramitados de acuerdo con el decreto 39.887.
S-MINAE, que es el decreto para reglamentación de aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. O sea, en pocas palabras, si usted va a infiltrar más de 5 metros cúbicos por día de aguas residuales, tiene que tramitar el proyecto como que fuera una planta de tratamiento. En esto, tanto, ¿cómo se llama? La infiltración, también hay una nueva regulación. Ya se prohíbe la infiltración de aguas especiales. Cuando hablo de aguas especiales es que hay muchas pequeñas empresas que no tienen planta de tratamiento y entonces son pequeñitas empresas, microempresas, que lo que acostumbraban era tener un tanque séptico y infiltrar a través de un drenaje, infiltrar las aguas especiales. O sea, cuando hablamos aguas especiales son aguas que se generan de procesos de producción de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento ese tipo de aguas está prohibida infiltrarla, no importa el caudal, ya no se puede infiltrar de acuerdo con este nuevo reglamento. Para poder tramitar el proyecto para caudales de más de 5 metros cúbicos, hay que proceder a hacer todos los análisis de permeabilidad de los suelos, hacer las memorias del cálculo de tanques sépticos, hacer las memorias de cálculo de los ¿cómo se llama?, de los drenajes. Todos esos tienen que ser presentados al Ministerio de Salud para la aprobación, como les dije, cumpliendo con el decreto para tramitar proyectos de plantas de tratamiento. Otra de las cosas que afecta a este nuevo decreto es que para caudales mayores de 5 metros, como les dije, si ya se tramita como una planta de tratamiento, también se requiere hacer los reportes operacionales. Eso significa que 2 veces al año usted tiene que sacar muestra del agua que va a infiltrar en el terreno, tiene que ir un muestreador de un laboratorio acreditado, sacar la muestra y hacer el análisis del laboratorio, refrendarla por el Colegio de Ingenieros Químicos, Ingenieros Químicos, y posteriormente hacer un reporte operacional al Ministerio de Salud y tiene que cumplir con las normas de vertido, ¿no? Del decreto 33601, que son las mismas normas de vertido para una planta de tratamiento. Entonces ya para poder infiltrar esas aguas, vamos a requerir tener DBOs por debajo de los 50 miligramos. Entonces, este tipo de cosas, muchachos, ya es ¿cómo se llama? Un alto grado de dificultad, porque muchos proyectos, como les decía yo a ustedes anteriormente, en muchas zonas no hay red de alcantarillados y al no haber red de alcantarillados nos vemos forzados a disponer de las aguas de alguna otra manera, ¿no? Tradicionalmente se hacía a través del tanque séptico y drenaje, pero ya hoy en día esto viene con un altísimo grado de dificultad con este nuevo reglamento. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar un poco en los detalles que debemos ir cumpliendo para tramitar un proyecto. Y entonces, como les decía, el decreto que se utiliza para tramitar y aprobar sistemas de tratamiento de aguas residuales es el 39887, ¿no? Este decreto estipula varias cosas. Número uno, es importante, antes de explicarles cómo, es dejar claro en qué consiste el tratamiento de aguas, ¿no? El tratamiento de aguas básicamente consiste en transformar una agua residual que tiene una alta concentración de sólidos disueltos en el agua, que esa concentración de sólidos disueltos se mide como una carga contaminante, como un DBO, y a través de una serie de procesos que en la mayoría, más del 95% de las ocasiones, son sistemas de tratamiento biológicos, nosotros creamos una cepa de microorganismos
que degradan esos contaminantes que están presentes en las aguas residuales y vamos a generar dos productos, ¿no? Uno es una agua que ya es transparente, cristalina, es una agua que inolora, pero no es agua potable porque aún así contiene cierta cantidad de materia orgánica y cierta concentración de microorganismos, de los cuales pueden ser patógenos, ¿no? Y después vamos a tener un subproducto que es un lodo, que al final de cuentas nosotros le llamamos lodos, pero son los microorganismos que degradaron esa materia orgánica, que nosotros vamos a tener que disponerlos como un lodo ya deshidratado. Es importante que ustedes tengan claro la relación, ¿no? Más o menos lo que llamamos nosotros la tasa de formación de lodos es que por cada unidad de carga contaminante en el agua residual, nosotros vamos a generar de 0.5 a 0.6 unidades de lodos, ¿ok? O de microorganismos. Eso es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que les quede claro. Eso es, por ejemplo, cuando uno cría aves, engorda aves o pollos para el engorde, ¿no? El que cría pollos tiene una relación que es, por ejemplo, generar aproximadamente unos 200 gramos de microorganismos, que esos microorganismos para poderlos disponer vamos a tener que deshidratarlos. Y entonces hay que tener claro que en las aguas residuales se utiliza la ley de la conservación de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros estamos agarrando unos sólidos que están disueltos en el agua y transformándolos en unos sólidos que se deshidratan, que llamamos lodos nosotros. Se llaman lodos porque tienen un color a tierra, a lodo, y una cantidad de agua que ya está libre de materia orgánica y es entonces agua que ya puede ser dispuesta o en una quebrada o cualquier forma de disposición final. Rutas son las siguientes, ¿no? Hay una ruta que son todos los proyectos que tienen que ver con proyectos habitacionales, hablemos de urbanizaciones y condominios, y también de proyectos institucionales como proyectos del gobierno central, municipalidades e instituciones descentralizadas. Aquí quiero aclarar y que los que no conocen, conocer un poco la historia de este tema, el por qué fue que hoy en día se está duplicando las funciones, ¿no? Por ahí de los años 70, 80, el principal desarrollo que había en el país eran proyectos de urbanizaciones, ¿no? Entonces, los desarrolladores, los que construían las urbanizaciones, las plantas de tratamiento tenían que trasladarla pues, después de 6 meses de operar al gobierno local, a la municipalidad. ¿Por qué? Porque todo eso, la planta de tratamiento estaba dentro de las áreas públicas, ¿no? Así como se trasladaban los parques, las aceras, las calles y todo eso se trasladaba a la municipalidad como como áreas públicas, también había que trasladar la planta de tratamiento. Lo que sucedió es que la mayoría de los gobiernos locales no le dieron seguimiento a la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento y la gran mayoría de las plantas de tratamiento terminaron colapsando, ¿no?
se robaban los equipos eléctricos, se robaban la parte electromecánica, la planta de tratamiento estaba fuera de operación, terminaba descargando las aguas crudas a la quebrada y comenzaron una serie de molestias entre la gente y comenzaron a poner denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, ante la Sala Cuarta, y en una de las tantas, la Sala Cuarta cogió uno de los recursos y entonces lo que se pronunció fue que el que tenía que recibir las plantas de tratamiento no eran los gobiernos locales, sino tenía que ser AIA, ¿no? Entonces, AIA, en forma de, digamos, como de una forma de protegerse para que no le entregaran plantas de tratamiento que no iban a funcionar adecuadamente, crió la norma ¿cómo se llama?, para lo que es construcción de proyectos de potabilización, pluviales y sanitarios, ¿no? Entonces, en este momento, cuando usted tramita proyectos de urbanizaciones y condominios, tiene que pasar a revisión también de AIA. Igual, posteriormente, los gobiernos centrales, municipalidades y demás instituciones descentralizadas comenzaron también a adoptar esta práctica y hoy en día ya es parte del trámite ante los trámites en APC, ¿no? Por otro lado, tenemos proyectos que son privados, por decirte un caso, centros comerciales, hoteles, universidades, instituciones, colegios, digamos, hospitales que sean privados. Todos estos trámites que requieren plantas de tratamiento se tramitan como tratamiento de aguas residuales, otros usos, ¿no? Y en este tipo de sistemas, única y exclusivamente lo ve el Ministerio de Salud. Recuérdese que el ente rector en temas de salud es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que ver con los proyectos, como les dije, que tienen que ver con actividades, digamos, de índole privado, ¿no? Por otro lado, también tenemos las aguas especiales y en el caso de las aguas especiales o aguas industriales, igual se tramitan como otros sistemas y pasa única y exclusivamente a revisión por parte del Ministerio de Salud. Ok, es muy importante cuando nosotros vamos a comenzar un proyecto. Número uno, tenemos que tener disponibilidad de agua potable. Nos ha pasado infinidad de proyectos de que el cliente compra un terreno, nos llama al ingeniero para que le haga el trámite y después de que adquirió el terreno y todo lo demás, nos damos cuenta que no hay disponibilidad de agua potable y entonces ahí vienen las molestias de los clientes donde perdieron literalmente el dinero porque el terreno no se puede llegar a construir. Entonces, antes de que vayamos a hacer cualquier tipo de trámite, tenemos que estar seguros de que en la zona hay disponibilidad de agua, porque es el requisito indispensable para poder seguir con los trámites de los sistemas de tratamiento, ¿no? Una vez que nosotros ya sepamos que contamos con el agua en la zona, vamos a calcular lo que es la dotación. Hay dos formas de calcular la dotación. Una es por la guía para cálculos de dotaciones, que es de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, que esa es, digamos, la forma oficial para poder calcular, porque recuérdese que en Costa Rica el agua es propiedad o es un recurso del gobierno y el gobierno lo que nos está dando a nosotros son concesiones para poder utilizar ese recurso, ¿no? Entonces, la Dirección de Aguas es el ente rector que da las dotaciones para diferentes tipos de actividades. También hay otra forma de cálculo que es la unidad de consumo equivalente que viene en la norma de AIA, pero nosotros hemos hecho muchas pruebas y funciona bien para proyectos que tienen que ver
con proyectos de urbanismo o de vivienda, pero para procesos ya industriales o otro tipo de cosas no se adapta ¿cómo se llama? Esta unidad de consumo equivalente y nos da valores muy, muy altos que literalmente no es recomendable utilizarlos. Entonces yo recomiendo más la guía del departamento, de la Dirección de Agua del MINAE. ¿Ok? Ya una vez que ya yo tenga calculado esto, es muy importante ver el periodo de diseño. Los sistemas de tratamiento se tienen que diseñar mínimo para de 20 a 25 años. En ese tipo de cosas hay que afinar muy bien los datos porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado proyectos donde se construye una planta de tratamiento y en términos de 3, 4 años ya la planta de tratamiento no tiene la capacidad para tratar el agua y no se habían tomado en cuenta los espacios y una serie de cosas, y eso trae al traste con el crecimiento de la industria o de las actividades porque no hay espacio para poder crecer en lo que son los sistemas de tratamiento, ¿no? Entonces, sí es importante tener claro de que hay que pensar por lo menos en periodos de 20 a 25 años. Otra cosa que también es muy importante es tener claro la caracterización de las aguas residuales, ¿no? Las aguas ordinarias son aguas muy estables, los valores son en rangos muy bien definidos. Y entonces, cuando se diseñan sistemas de aguas ordinarias, perfectamente se pueden utilizar las variables, digamos, teóricas que se tienen sobre aguas ordinarias. Pero cuando se diseña sobre aguas de tipo especial o industriales, sí se tiene que tener muy buena caracterización, porque si se comete el error de que se subestima, podemos llevar a sacar de operación muy fácil la planta de tratamiento porque las cargas orgánicas eran mucho mayores a las que se utilizaron para el diseño. Entonces, lo más recomendable con esto es muestrear o investigar otras actividades similares y ver si se puede conseguir muestras y poder caracterizarlas. Otro aspecto que tenemos que considerar son el espacio que requerimos para disponer de las aguas, de la planta de tratamiento. En esto quiero ser claro, este gráfico yo lo utilizo para aguas ordinarias. En aguas especiales no se puede hacer porque las concentraciones de carga orgánica son muy diferentes y entonces eso hace que el dimensionamiento de la planta de tratamiento no esté más por la carga hidráulica, sino sea más por la parte de carga orgánica, ¿no? Entonces, no podemos tomar una decisión con respecto a metros cúbicos de agua a tratar. En aguas ordinarias sí lo podemos hacer. Básicamente, yo recomiendo que si el proyecto es pequeño, utilicemos un espacio o dimensionemos una área de aproximadamente 2 metros cuadrados por metro cúbico de agua a tratar. Y si ya la planta ya es una planta mediana o grande, podemos utilizar un factor de 1 metro cuadrado por metro cúbico de agua a tratar. Otro de los aspectos a considerar en nosotros cuando estamos trabajando en el diseño de las plantas de tratamiento son los retiros, ¿no? Estos retiros que vienen en el decreto 39.887 van a depender de la tecnología, ¿no? Entonces, por decirte un caso, entre más digamos, rústica o mayor impacto genere la tecnología,
se están solicitando mayores retiros a las colindancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lagunas anaerobias, lagunas de lodo se piden 50 metros, lagunas de oxidación o facultativas 20 metros, ya sistemas cerrados como sistemas aireados requieren de 10 metros de retiro, igual que, ¿cómo se llama? Que sistemas, por ejemplo, como los activados, reactores biológicos, van a requerir de los 10 metros. Y pequeñas unidades como sistemas de flotación con aire disuelto, cárgamos de bombeo, rejillas, etcétera, van a requerir de 5 metros de retiro con las colindancias. Y un caso específico para proyectos donde el caudal sea menor a 5 metros cúbicos y requiramos hacer una planta de tratamiento, en estos casos ¿cómo se llama? Se autoriza construir esa pequeñita planta con retiros de 5 metros con respecto a la colindancia. Es importante aclarar que en el caso de que se superpongan varios retiros, cuando usted tiene que diseñar y van a aparecer varios retiros en su proyecto, se tiene que tomar el mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted tiene los retiros que le está dando el Ministerio de Salud para retirar la planta de tratamiento, pero también va a tener, por ejemplo, los retiros que le va a definir el INVU para lo que son los alineamientos de pluviales. Vas a tener también el retiro que te va a dar el alineamiento vial, sea el MOB en carreteras nacionales, sea la municipalidad en calles, ¿cómo se llama?, de gobiernos locales. También vamos a tener retiros de alta tensión, vamos a tener retiros de alineamiento de ferrocarriles, vamos a tener retiros de zona marítimo terrestre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando usted tenga condiciones donde se superponen varios retiros, va a prevalecer el mayor. Entonces, si yo tengo un retiro, por ejemplo, del Ministerio de Salud de 10 metros, pero el retiro de pluvial me están pidiendo 15 metros, va a prevalecer el retiro de pluviales que es de 15 metros. ¿Ok? No es que se suman los retiros, sino se toma el retiro mayor. Otra de las cosas a considerar muy importante es cuando usted va a aplicar ese retiro se da con respecto a líneas de propiedad o colindancias a terceros. Entonces es muy diferente cuando yo voy a diseñar una urbanización, porque en la urbanización cada lote es una propiedad independiente, ¿no? Entonces yo tengo que ubicar la planta de tratamiento con retiros, por decirle, de 10 metros a todos los terrenos, a todas las calles, a todos los parques, porque cada uno de ellos es una línea, una colindancia a un tercero, ¿no? Entonces usted tiene que cuidarse mucho porque no puede utilizar, por ejemplo, un parque infantil, una carretera o una cosa así como parte del retiro. Ese retiro no cuenta, tiene que ser retiros a líneas de colindancia de terceros. ¿Ok? Muy diferente es cuando usted está tramitando los permisos en un sistema de condominio, sea un condominio habitacional o sea un condominio industrial. Entonces, en estos casos, como todos son condóminos, la colindancia se da con respecto a las líneas de propiedad. Y entonces yo puedo, en estos casos, por ejemplo, colocar una planta de tratamiento a la par de una propiedad. Esto es una planta de tratamiento en un proyecto en el Parque Industrial El Coyol. Y nosotros aquí podemos ver donde la planta de tratamiento está prácticamente, literalmente pegada al edificio de la zona industrial, ¿no? Entonces, no es necesario que se tengan que mantener los retiros porque ellos son parte de la misma propiedad. Casos también como estos, donde vemos que la planta de tratamiento está pegando al área de oficinas,
porque vuelvo a lo mismo, son casos donde la propiedad o los edificios son parte del mismo propietario. Entonces no se tienen que cumplir esos retiros, que sí se tienen que cumplir, por ejemplo, en proyectos como una urbanización. Ok, ya una vez que ya yo, por decirle un caso, he dimensionado el proyecto, tengo claro el área que voy a requerir, entonces ahora sí, me toca ver, bueno, qué voy a hacer con el agua, ¿no? Según nuestra legislación, hay 6 diferentes formas en las cuales nosotros podemos disponer del agua una vez tratada. Número 1, el vertido a un alcantarillado sanitario. Ustedes saben que en nuestro país realmente la red de alcantarillado sanitario es muy escasa. Entonces, en no todos los lugares nosotros vamos a tener al frente de nuestra propiedad una red de alcantarillado sanitario. Número 2, infiltración en el terreno. Como les decía, hoy en día ya tenemos limitantes. Ya tenemos limitantes de que esa infiltración se pueda hacer, pero para caudales de más de 5 metros cúbicos por día, tenemos que hacer básicamente la planta de tratamiento y es mucho más caro infiltrar en el terreno que, por ejemplo, reuso en riego o vertido a un cuerpo receptor, porque la construcción de los drenajes es relativamente mucho más caro que, por ejemplo, que un sistema de riego, ¿no? Otra de las cosas que tenemos es el vertido en un medio acuático o un cuerpo receptor, que ahora más adelante lo voy a detallar un poco. Descarga de emisarios submarinos, que eso relativamente son muy pocos los proyectos que se hace. Reuso en riego o reuso, por ejemplo, usted puede utilizar el agua para sistemas contra incendio, o puede reutilizar el agua para alimentación de servicios sanitarios, puede reutilizar el agua para lavado de maquinarias y vehículos, puede reutilizar el agua para riego de zonas verdes, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de reusos en los cuales usted puede aplicar el agua una vez tratada. Y por último, la evaporación, que eso es algo que lo hacemos única y exclusivamente con aguas muy complejas, por ejemplo, lavado de tanques con agroquímicos o aguas que son muy difíciles de tratar, que es más fácil evaporarlas que tratarlas. Entonces, si nosotros fuéramos a utilizar el vertido en un cuerpo receptor, ese cuerpo receptor tiene que tener 2 características. 1, tiene que ser de caudal permanente y 2, tiene que ser de dominio público. Esto es muy importante tenerlo en claro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en una zona donde un cuerpo de agua es de caudal intermitente, no nos van a permitir desfogar en ese cuerpo receptor. Otra de las cosas es que si le solicitamos el pronunciamiento al Departamento de Aguas para que nos den el permiso de vertido, si es un cuerpo receptor que no aparece en las hojas cartográficas como cuerpo de caudal permanente, nos van a pedir que se haga una visita al sitio y eso se hace única y exclusivamente en las épocas de verano, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros duremos hasta 1 año o más de 1 año para poder obtener el permiso de vertido. Y eso lógicamente va a ser un atraso en el proyecto, ¿no? Lo otro es que tiene que ser de dominio público. ¿Por qué? Porque el cuerpo receptor tiene que ser propiedad del Estado para poder que el Estado dé permiso de poder verter en ese cuerpo receptor. Entonces, en muchas ocasiones nos ha presentado que vamos a hacer un proyecto y el cuerpo receptor de dominio público y caudal permanente más cercano está a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso significaría llevar hasta ese lugar el agua para poder verterla. ¿Ok? Entonces ahí es donde va a venir, o sea, ¿cómo llevo yo el agua, no?
la voy a llevar por carretera pública, voy a tener que sacar permisos de rotura de calle, esa calle es propiedad del MOB o es carretera nacional, esa calle es municipal y lógicamente habrá que sacar todos los permisos de rotura, depositar los depósitos de garantía, colocar la tubería, volver a recarpetear, etcétera, para poder solicitar permiso de paso de tubería. Lo otro es si ese paso de tubería va a pasar por alguna propiedad y hay que tener claro que en el momento en que esta tubería pase por una propiedad, automáticamente va a tener que crearse una servidumbre de paso y esa servidumbre de paso va a tener que ser registrada, o sea, registrada en planos y en el registro de la propiedad. Entonces hay que solicitar a topógrafos que nos hagan todos los trámites para poder declarar esa servidumbre de paso y por desgracia esas servidumbres de paso van a tener 3-4 metros de ancho por toda la longitud de la tubería. Y eso va a tener un costo para la gente, ¿no? Otra de las formas de disponer más usadas es como les dije, el reuso en riego. El reuso en riego hay que tener claro que tengo que disponer por lo menos de 100 metros cuadrados de zona verde por cada metro cúbico de agua. Entonces eso me obliga a tener un gran espacio en agua, en zonas verdes para poder disponer del agua. Otra de las cosas que va a suceder es que para poder yo tramitar ese permiso, voy a tener que hacer un estudio de tránsito de contaminantes. Tengo que contratar a un hidrogeólogo y que el hidrogeólogo me haga el estudio para ver del punto donde yo voy a generar el riego, cuáles son los pozos más cercanos y qué factor de riesgo en contaminación va a haber. En eso yo no lo entiendo porque sencillamente si nosotros estamos ya tratando aguas y bajando las cargas orgánicas por debajo de los 25 miligramos, no vamos a producir una mayor contaminación en el reuso que en el vertido, ¿no? Más que ahí la capa superficial del suelo sirve como un biofiltro y en muy pocos centímetros esa carga orgánica que nosotros estamos aplicando se degrada. Entonces, el efecto de la contaminación por reuso en riego, en mi opinión, tiene bajo impacto y se está excediendo, digamos, estos estudios de tránsito de contaminantes para ese tipo de reuso de aguas residuales, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener claro y estudiar, tenemos que solicitarle al SENARA un estudio de pozos y de nacientes a un radio de aproximadamente 200 metros de donde vamos a hacer el sistema de tratamiento. Y tenemos que reubicar todos estos pozos, todas estas nacientes, y no podemos colocar una planta de tratamiento a menos de 40 metros de un pozo de una naciente. Entonces, eso es otro de los factores que también tenemos que contar cuando vamos a ubicar la planta de tratamiento. Ok. Tenemos que garantizar un acceso. El sitio donde vamos a hacer la planta de tratamiento tiene que tener un fácil acceso para que los camiones puedan ingresar a esa zona y entonces eso también nos tiene limitantes porque en terrenos muy quebrados hay que ver cómo se coloca la planta de tratamiento para poder garantizar que haya un acceso vehicular a la planta de tratamiento. ¿Ok? Se requiere en casos, por ejemplo, como urbanizaciones, que dentro del área donde está la planta de tratamiento se construyan casetas para los operadores.
En el caso de, por ejemplo, de proyectos industriales, se puede compartir este espacio con el mantenimiento de la empresa o la zona del condominio, ¿no? Lo único, el requisito mínimo que sí piden es que el servicio sanitario tiene que estar a menos de 50 metros de donde está la planta de tratamiento. Entonces, estos otros son aspectos también que hay que considerar. Ok, es importante cuando nosotros vamos a hacer el sistema, yo siempre digo que es muy importante que utilicemos el sistema más adecuado, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que la planta de tratamiento, no podemos aplicar una misma tecnología a cualquier lugar. Las condiciones de la zona, el personal calificado, etcétera, son diferentes dependiendo de la zona. Otro de los aspectos también que tenemos que considerar, recuérdese, como les dije anteriormente, que el 95%, por lo menos el 95% de las plantas de tratamiento que uno construye son proyectos biológicos, ¿no? Entonces, los que degradan la materia orgánica que está presente en el agua son una serie de microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que diseñar la planta de tratamiento con las condiciones ideales para que estos microorganismos puedan degradar la materia orgánica, ¿no? Entonces, hay que diseñar muy bien para poder garantizarnos las eficiencias y las calidades de vertido que nos está exigiendo la ley. También es importante tener en claro lo que es la inversión, ¿no? En plantas de tratamiento nosotros más o menos, o sea, también podemos aplicar la ley de Pareto, ¿no? Y tenemos una relación de un 20% de inversión y un 80% de costos de operación. Entonces, los sistemas tienen que ser muy bien diseñados porque altos consumos de energía van a generar a largo plazo altos costos de operación, o aplicación de productos químicos, etcétera. Todo este tipo de cosas puede hacer que la planta sea muy barata a la hora de construirla, pero sea muy cara operarla, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro de que el sistema tiene que ser de bajo costo al final de toda su vida útil, ¿no? Si el sistema se va a construir por etapas y nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un condominio y el condominio va a ser construido por etapas o vamos a hacer una zona franca y la zona franca va a ser construida por etapas, se tiene que diseñar el sistema de tratamiento para la parte global. No es que sea necesario construirla al puro principio, ¿no? Pero tiene que ser diseñado de tal manera que uno logre eh, eh, digamos, reservar los espacios, reservar las áreas para poder que a futuro, así como crezca el parque industrial, así como crezca el condominio, podemos crecer la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, que no vayamos a tener problemas de que creció el condominio, pero la planta de tratamiento no tiene espacio para crecer y vamos a tener problemas de operación con las aguas residuales. También es importante y en muchas zonas en este país es muy importante el suministro de la carga eléctrica. Tenemos problemas en muchas zonas de que tenemos pérdidas de carga, la planta de tratamiento, los sistemas se disparan, los motores se disparan, los equipos se disparan porque comenzamos a tener caídas de fase, comenzamos a tener caídas de voltaje. Todas esas cosas hay que contemplarlas antes de que vayamos a hacer la planta y ver si tenemos capacidad para el suministro. Si no, va a haber que invertir, bueno, por ley hay que ponerlo, pero tenemos que tener muy buenos sistemas de respaldo que nos permitan que la planta de tratamiento no colapse por problemas de suministro de carga eléctrica.
También es importante tomar en cuenta en muchas ocasiones cuando el proyecto por topografía va a requerir de estaciones de bombeo, de pozos de bombeo, dado que estos pozos de bombeo relativamente son muy caros. Y otra de las cosas es que cada pozo de bombeo tiene que tener su propia energía de respaldo. Entonces eso todavía encarece más los sistemas y hay que contemplarlo porque en el tanto tengamos estaciones de bombeo, el costo del proyecto se nos va a encarecer sustancialmente. Una vez que ya toda esta información que hemos hablado anteriormente ya la tenemos, podemos decir que tenemos, por decirlo de alguna manera, el anteproyecto, ¿no? Una vez que tenemos ese anteproyecto, nosotros tenemos que tramitar ante el Ministerio de Salud lo que llamamos el permiso de ubicación del sistema. Entonces hay que hacer planos donde se especifique la ubicación del sistema, hacer toda la descripción, un documento donde se describa el sistema, cómo va a funcionar, cuáles son las cargas orgánicas, los caudales que va a tener, etcétera. O sea, vamos a presentar todo el anteproyecto ante el Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud nos dé el visto bueno de ubicación. Entonces, el Ministerio de Salud envía un inspector y ese inspector corrobora en sitio que los datos que nosotros les estamos dando son los datos que se va a requerir. Una vez que presentamos nosotros este documento, el Ministerio de Salud tiene un plazo de 1 mes para darnos el visto bueno de ubicación o que subsanemos algunos detalles que ellos consideran que no son aptos para hacer la planta, ¿no? Como que estemos en una zona que sea factible a inundación, etcétera. Hay varios factores, ¿no? Pero sí es importante que hayamos recopilado toda la información para evitarnos un rechazo por parte del ministerio en esto. En casos de que nosotros, por ejemplo, vayamos a hacer una remodelación, vayamos a hacer ¿cómo se llama? Una ampliación o algo, y el proyecto ya haya sido aprobado anteriormente y tenga ya un contrato ante el Colegio Federado, la nueva ley dice que en estos casos no requerimos sacar el permiso de ubicación para hacer una mejora o una ampliación. Siempre y cuando estemos dentro del área que originalmente se estaba haciendo el proyecto, podemos hacer referencia a ese contrato y entonces el Ministerio de Salud chequea el trámite original y ahí podemos tramitar y ganarnos ese tiempo del permiso de ubicación. Okay. Una vez que ya tenemos el permiso de ubicación de parte del Ministerio de Salud, ahora vamos a proceder a tramitar todo el permiso, que para eso lo tenemos que hacer a través de la plataforma de APC, como habíamos hablado originalmente. Entonces tengo que hacer los planos constructivos, tengo que hacer los planos eléctricos, tengo que hacer en caso de que sea industrias, todos los diagramas de proceso, todos los balances de masa para poder justificar las cargas a tratar y las concentraciones de las cargas. Tengo que hacer las memorias de cálculo, donde tengo que detallar cómo se está detallando cada una de las unidades de proceso, cómo se mejora el sistema, cuáles son los consumos de aire, cuáles son los tiempos hidráulicos, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que presentar un manual de operación y mantenimiento donde se les dé toda la pauta de cómo los operadores tienen que llevar los procesos de control diario, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, todo lo que son las normas para poder llevar a cabo lo que son el monitoreo de la planta. Todos esos documentos se tienen que aportar y se le tienen que entregar al usuario o al propietario
para poder capacitar al operador y poder funcionar adecuadamente la planta, ¿no? Ok, hasta ahí estábamos en lo que es la parte de permisos. Esta parte ya no tiene que ver con la parte de permisos, pero voy a tocarla porque sí es importante, porque viene ya, esta es la parte durante la etapa operativa de la planta, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos o cometimos errores en la parte de permisos, en la parte de diseño, esto nos va a afectar a nosotros en la parte operativa y ahí es donde viene muchas veces los problemas de que plantas de tratamiento que se construyen no funcionan adecuadamente y entonces ahí viene que fue error de diseño, que fue error de construcción, que fue error de operación y se comienzan a tirar la bola entre uno y otro y no sabemos el origen o el cliente no sabe el origen al final de por qué la planta no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces para eso viene un decreto que es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, que es el 33601, que salió en marzo del 2007. Y para eso, en este decreto, para darle seguimiento a este decreto, primero que todo se tienen que tomar muestreos, ¿no? Estos muestreos van a depender de la cantidad de veces que se muestrea al año, va a depender de la carga hidráulica del sistema. Si son caudales menores a 100 metros cúbicos por día, se hacen 2 muestreos al año. Si son cargas hidráulicas mayores a 100 metros cúbicos al día, se tienen que hacer 4 muestreos al año, ¿no? Estas aguas tienen que muestrearlas ¿cómo se llama? Un funcionario de un laboratorio acreditado. No podemos tomarla nosotros, tiene que ser una persona que sea independiente, que esté acreditado por el laboratorio. Estas muestras son llevadas al laboratorio y en el laboratorio se analiza, se hacen los respectivos análisis y nos entregan a nosotros el análisis refrendado y con ese análisis refrendado nosotros tenemos que proceder a realizar el reporte operacional. Básicamente son estas variables las que se tienen que tener en control: los caudales, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, potencial hidrógeno, gases, aceites, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, sustancias activas al azul de metileno y temperatura. Estos temas tal vez se puede en un futuro reforzar un poco más en otra charla para aclararle a la gente que esté interesada sobre esto, ¿no? Esto va a depender de qué tipo de cuerpo receptor yo voy a tener. Por ejemplo, si yo descargo mis aguas residuales en un colector sanitario, las normas de vertido, por ejemplo, la DBO va a ser de 300 miligramos, la DQO va a ser de 750 miligramos. Estos valores que les estoy dando yo son los equivalentes a los que producen las aguas ordinarias crudas, ¿no? Las aguas, lo que llamamos nosotros aguas negras, o las aguas de tipo, digamos, municipales, van a tener estos valores de parámetros de vertido. Si yo estoy en una zona, por ejemplo, en un parque industrial, donde el parque industrial tiene una planta de tratamiento centralizada y yo ocupo construir una fábrica y esa fábrica tiene una carga orgánica mayor a las de 300, por ejemplo, una DBO mayor a los 300 miligramos, entonces se opera de la siguiente manera. Yo tengo que poner en mi fábrica una planta que baje la carga orgánica que yo tengo hasta un valor de 300 y a partir de ahí yo descargo al alcantarillado sanitario y ese alcantarillado sanitario se trata en una planta de tratamiento centralizada. Si yo estuviera en una ciudad
y yo tengo un centro comercial o un colegio, una universidad o un hospital que está generando aguas ordinarias y frente a mi propiedad pasa un colector sanitario, yo puedo descargar las aguas del centro comercial a ese colector sanitario. Para eso estará la planta de tratamiento municipal o la planta de tratamiento de acueductos y alcantarillados, la que tiene que tratar el agua para poderla vertir ya al cuerpo receptor con lo que la norma de vertido exige, ¿no? La norma de vertido para cuerpos receptores es de un valor de 50, una DBO de 50 miligramos, ¿no? Esto es mucho, ustedes lo ven, es mucho más bajo. Si nosotros, perdón, comparamos la descarga al alcantarillado sanitario con la descarga al cuerpo receptor, podemos ver que los valores al cuerpo receptor son muchísimo más bajos. Cuando yo hablo de un cuerpo receptor, estoy hablando de un río, una quebrada, un lago, etcétera, ¿no? Además de los valores estos que son los típicos de aguas residuales, también la ley nos exige que tengo que cumplir con una serie de valores de metales, ¿cómo se llama? Materiales nutrientes, órganos clorados, órganos fosforados, etcétera, etcétera, ¿no? Estos valores, dependiendo de la actividad, porque son más valores industriales, el Ministerio de Salud te exige a vos que además del análisis básico, me tengas que hacer un análisis por ejemplo, de metales pesados o de órganos clorados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay excepciones, hay industrias que se les permite descargar a cuerpos receptores con valores más altos. Estas son las excepciones, eso es exactamente como aquel que paga impuestos y aquel que no paga impuestos, ¿no? Estas excepciones tienen que irse desapareciendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que ya nosotros en el momento en que entremos con la norma de la OCDE, entre las cosas que nos van a pedir es que eliminemos estas excepciones ¿cómo se llama? De las leyes, ¿no? Porque hay empresas que, por decirte un caso, yo tengo una empresa que extrae aceite, puedo descargar con 400 miligramos y a la par de mi fábrica hay un señor que hace cajetas y tiene que descargar con 50 miligramos. ¿Qué diferencia hay entre este señor de las cajetas y la fábrica que produce aceites, ¿no? Entonces, esto considero que no debe de existir, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay todavía varias empresas que se les está permitiendo descargar con valores muchísimo más altos. En el reuso hay 8 tipos de reuso y estos reusos tienen un factor de multiplicador, ¿cómo se llama? Entonces, hay el tipo 1 tiene un factor de 1, el tipo 2 1.5. Entonces, por ejemplo, si yo riego aguas en una zona verde donde tengo un rótulo de prohibido el acceso, en lugar de descargarla al río con un valor de 50 miligramos, yo puedo regar la zona verde con un valor de 75. Eso es lo que significa. Y acá es donde vienen los diferentes tipos de reuso, ¿no? Urbano, acceso restringido, reuso agrícola, cultivos no alimenticios, paisajismo, reuso en construcción, etcétera. Como les mencioné, la diferencia para hacer los reportes operacionales, ya lo mencioné, es un caudal de menor o mayor a los 100 metros cúbicos. Y en este mismo reglamento exige la presentación del reporte operacional. El reporte operacional se hace en línea, es una plataforma que tiene el Ministerio de Salud, donde todos los entes generadores tienen que llenar en línea este documento y hacer los respectivos trámites. Si por X motivo el reporte, la muestra que se tomó, no cumple con los valores de vertido, yo tengo como responsable de los reportes operacionales, tengo la obligación de presentar ante el Ministerio de Salud
una corrección, ¿no? Si uno de los valores no dio, yo tengo que hacer un estudio y justificar, bueno, fue por falta de oxígeno, fue por falta de, o un problema operativo o lo que fuera, pero tengo que justificar y en el próximo reporte operacional ya los valores tienen que estar corregidos. Si no sucede eso, el ministerio me extiende una orden sanitaria y me da un plazo de máximo 30 días para poder yo arreglar los problemas que estoy teniendo en la planta de tratamiento. Por último, tenemos un decreto, que es el decreto 39-316, que salió en diciembre del 2015, que es el decreto que estipula cómo se deben de manejar los biosólidos o los sólidos que se generan en la planta de tratamiento, ¿no? Estos biosólidos básicamente tienen que ser deshidratados. Cuando nosotros estamos en la planta de tratamiento, las aguas residuales que están en los reactores de aireación, más o menos deben de tener como un 2% de concentración de sólidos y por ende es un 98% de agua y eso no lo puedo yo disponer así. Entonces ocupo una serie de procesos o equipos donde yo deshidrate el agua y esa agua, ¿cómo se llama? Esa agua yo ¿cómo se llama? La extraiga de los lodos y pueda ya manejar lodos con concentraciones por debajo al 75% de agua, que me da un sólido como estas características que ustedes están viendo acá. Esto parece arcilla, pero en realidad es biomasa, es microorganismos que degradaron la materia orgánica y entonces yo posteriormente a ese tratamiento tengo que deshidratarlos. Básicamente esta ley me divide los lodos en dos características, los ordinarios y los especiales. Me pide el porcentaje de humedad, los valores de pH y cómo lo puedo disponer. Los lodos ordinarios yo los puedo utilizar, por ejemplo, como fertilizante en una zona verde. Y los lodos especiales de industrias no se pueden utilizar, tienen que ir a un relleno sanitario. La única forma que se puedan utilizar es que sean lodos que provengan de agroindustria, ¿no? Donde las aguas residuales eran de origen orgánico. Entonces, estas son más o menos las características: porcentaje de humedad menor al 70%, el pH tiene que ser alcalino y estos reportes se tienen que hacer 2 veces al año, dependiendo 2 veces al año o 4 veces al año. Si yo tengo menos de 1.500 toneladas de lodos al año, lo hago 2 veces, y si tengo más, lo tengo que hacer 4 veces al año. Se hace por una plataforma similar a los reportes operacionales. Ok, entonces entramos al proceso de preguntas. Sí, claro, don Luis. Tenemos aquí varias preguntas. La primera la hace don Roberto Martínez. Dice, ¿qué puedo usar en lugar de pozos de absorción para evacuar las aguas de lluvia de una casa? Ok. Las aguas de lluvia no es aguas residuales, ¿no? Y por ende yo puedo utilizar el pozo de absorción, puedo usar el dren francés, puedo utilizar cualquiera de esas figuras, ¿no? O sea, yo puedo infiltrar aguas pluviales y no tengo ninguna restricción. La restricción está en las aguas ordinarias o aguas residuales, ¿no? La siguiente pregunta de don Mauricio González dice, ¿el referendo de los análisis operacionales lo realiza el Colegio de Ingenieros Químicos o el Colegio de Químicos? Es que es lo mismo, el Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos es un solo colegio. Ese colegio abarca a los químicos y a los ingenieros químicos. Los ingenieros químicos no están en el colegio federado. Están en el colegio, deme un segunditico.
Aaron, estoy en una charla, me pasas aquello, cualquier cosa hablamos mañana, ¿ok? Gracias, hasta luego. Entonces, como les decía, los análisis de laboratorio, que da el referéndum es el Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos. La siguiente pregunta es de don Alberto González. ¿Los lodos producidos en la planta de tratamiento pueden ser aprovechados para abonos o alguna otra actividad? Ok. Si son lodos o sea, si son de aguas ordinarias o si son de aguas especiales, pero de origen agroindustrial o orgánico, sí pueden ser deshidratados y utilizados como mejorador de suelos o como abonos, sin ningún tipo de problemas, manteniendo las siguientes características de un pH que esté para arriba de 9 y una humedad menor al 70%. Con esas características las puedo utilizar como abono. Si el proceso viene de una industria, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, una industria de metales o una industria donde puede haber peligro de que existan metales pesados, hidrocarburos, órganos fosforados, órganos clorados o cualquiera de esas otras sustancias, está prohibido el uso como fertilizante o como mejorador de suelos y tienen que ser llevados a un relleno sanitario para su disposición. La siguiente pregunta es de don Mauricio González Jiménez. ¿Cuál planta es más recomendable, la aeróbica o la anaeróbica? Eso va a depender. Aerobia. ¿Por qué? Porque yo requiero bajar el consumo de energía. Entonces, en la primera etapa, hago un proceso anaerobio para bajar la carga orgánica con bajo requerimiento de energía y una vez que he bajado la carga orgánica, yo refino el agua en un proceso aerobio y me da una alta calidad de agua con un bajo consumo de energía. En muchas ocasiones se ha utilizado los sistemas anaerobios para aguas ordinarias y no funcionan muy bien porque ya se ha utilizado en muchísimos, ¿cómo se llama? Los famosos FAFAs y todos estos tipos de plantas de tratamiento que no han dado buena función, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los problemas, como les digo, es la baja carga orgánica. Vuelvo a repetir, los sistemas aerobios son especiales cuando yo tengo altas cargas orgánicas. Don Luis Mora pregunta, ¿cuándo debe ser el retiro a una planta, a una naciente no declarada aún? Sea naciente no declarada o declarada, el problema que pasa en ese tipo de cosas es que uno tiene que ser conservador, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, la naciente no está declarada y yo, ¿cómo se llama? Construyo algo ahí en menos de los 100 metros ¿cómo se llama? De radio, puede ser que llegue un inspector y me obligue a mí a demoler lo que yo construí, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, sí, yo les recomiendo no jugarse el chance, ¿no? Aunque no esté declarada, mantener las distancias, porque si a futuro un inspector viene o hay alguna denuncia de un vecino o algo así por el estilo, puede que nos lleguen a solicitar la demolición, ¿verdad? La siguiente pregunta es anónima. De acuerdo al reglamento de biosólidos, para usar los lodos como abono para aguas ordinarias se debe cumplir con una
con un límite de medición de coliformes fecales. Para alcanzar esto, ¿se debe tener un tratamiento terciario? No, o sea, ¿cómo se llama? Básicamente por eso se está pidiendo un pH muy alto, de 9 a 12, ¿no? O sea, la cal es un bactericida, es una forma de desinfección, ¿no? Entonces lo que hago yo es que agarro los lodos de tipo ordinario y les aplico cal. Entonces ya yo elevo el pH a valores de 9 a valores de 7 y con esos pHs tan altos, básicamente lo que estoy haciendo es matando todos los microorganismos o los coliformes que hayan presentes en ese lodo. Carol Álvarez nos consulta, si la planta de tratamiento tiene presencia de aguas pluviales, ¿cómo se puede evitar que se laven los lodos para que no afecte el análisis de parámetros? Ok, primero que todo, hay que hacer un proceso de reingeniería y ver de dónde, dónde están esas aguas ilícitas, ¿no? Eh, en cualquier planta de tratamiento que sea un proyecto como que digamos privado, obligatoriamente hay que quitar esas aguas ilícitas del sistema para que no ingresen a la planta de tratamiento y no me produzcan un lavado hidráulico. ¿Por qué? Porque la ley es muy explícita que yo no puedo tener bypass. En los casos de las plantas municipales, donde es básicamente imposible porque los sistemas de alcantarillado están abiertos y entonces hay una gran introducción de pluviales en el sistema, lo que se hace es que se hace una obra calibradora a la entrada de la planta. Entonces esa obra calibradora tiene un vertedero lateral y entonces yo diseño la planta de tratamiento para un caudal, digo, por decirle 100 metros cúbicos por hora, ¿no? En el caso de que venga una lluvia y me esté entrando 200 metros cúbicos por hora, ese vertedero lateral hace que solamente pasen los 100 metros cúbicos a la planta y está haciendo un bypass de 100 metros cúbicos. Por ejemplo, eso lo tiene Los Tajos, la planta de Los Tajos en la entrada. Pero en proyectos privados, industriales o de otro índole, eso no está permitido. Entonces hay que investigar dónde es que están las conexiones ilícitas e ir eliminando esas conexiones ilícitas. Don Hansel Cerdas nos consulta, usted indica que el área mínima requerida para construir una planta de tratamiento varía entre 1 y 2 metros cuadrados por cada metro cúbico de agua residual. ¿Puede repetir, por favor, cuándo utilizar 1 metro cuadrado o cuándo 2 metros cuadrados? Ok, más o menos yo calculo, o sea, para una planta de menor de 50 metros cúbicos por día, es recomendable utilizar el valor de 2 metros cuadrados por metro cúbico, para valores menores a 50 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes que está ahí es que son plantas muy pequeñas y entonces los equipos que se van a instalar, por ejemplo, son equipos que tienen muy poca columna, y por ende sotes muy bajos y entonces requieren más espejo de agua, ¿no? Porque son plantitas donde la columna de agua andará en 2 metros y medio lo máximo, ¿no? Ya cuando nosotros hacemos plantas de tratamiento para más de esos valores, las columnas de agua que nosotros trabajamos andan oscilando de 5 a 6 metros, ¿no? Entonces, lógicamente, el espejo de agua es mucho menor. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ya los equipos que estamos utilizando son equipos mucho más robustos, ¿no? Entonces, me permiten poder romper columnas de agua de 5 o 6 metros. Esa es la principal diferencia. La siguiente pregunta es de don Luis Mora. ¿El cliente debe llevar el reporte operacional del muestreo de aguas
como una obligación y llevar bitácora por cualquier persona o un técnico especializado? Ok, la ley exige que tiene que existir un responsable de los reportes operacionales, ¿no? Ese responsable puede ser un profesional externo o en muchas ocasiones cuando el operador de la planta de tratamiento, por ejemplo, aprobó los cursos de Lina como operador de planta de tratamiento, él también va a tener, digamos, la potestad para poder firmar los reportes operacionales. Pero en ningún momento puede ser el propietario. Tiene que ser una persona responsable de la operación, una persona que tenga los conocimientos básicos de tratamiento de aguas para poder hacer los reportes, ¿no? Y como les decía, los análisis tienen que ser hechos por un tercero, un laboratorio acreditado, que sea el que va, toma la muestra y te entrega el reporte operacional. Perdón, te entrega el análisis de laboratorio para que el encargado pueda hacer el reporte operacional. Para ampliar eso, don Luis, nosotros a principios de este mes realizamos una charla con el Ministerio de Salud sobre eso, sobre los reportes operacionales. La charla la pueden encontrar también en el canal de YouTube. Ellos explicaron dónde presentar el reporte, cómo presentarlo y demás detalles. Entonces ahí los pueden ver. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿las aguas claras que resultan al final del proceso son óptimas para poderlas potabilizar? Ok. En esto, como les digo, hay una cuestión, ¿cómo se llama? Que es más de aspectos más de percepción que técnicos, ¿no? O sea, nosotros podemos potabilizar prácticamente cualquier agua, ¿no? El asunto es que entre más carga contaminante tenga el agua, más caro es potabilizarla, ¿no? Yo puedo agarrar una agua de una planta de tratamiento y potabilizar, ¿cómo se llama? Someterla a un proceso de potabilización. El asunto es que ahí, digamos, en nuestra legislación, se miden nada más variables como la carga orgánica, la DBO, DQO, el pH, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de contaminantes que nuestra legislación no mide, ¿no? Que son lo que llamamos los contaminantes emergentes. ¿Cuáles son esos contaminantes emergentes? Por ejemplo, los antibióticos. ¿Cuáles son esos contaminantes emergentes? ¿Cómo se llama? Las sustancias, digamos, anticonceptivas. ¿Cuáles son esos emergentes? Por ejemplo, órganos clorados, órganos fosforados. Y nuestros sistemas de tratamiento no están diseñados para remover eso. En estos casos tenemos que someter las aguas a tratamientos terciarios para poder remover esos contaminantes emergentes. Y aquí en Costa Rica, como les dije, la legislación nuestra no obliga a remover eso y por ende yo no recomendaría agarrar las aguas de una planta de tratamiento en Costa Rica y someterlas al proceso de potabilización. ¿Por qué? Porque pueden tener gran cantidad de antibióticos, de anticonceptivos, de una serie de productos que podrían causarnos problemas en la salud y que hasta la fecha aquí en Costa Rica no se han estudiado. Don Luis, nos quedan demasiadas preguntas pendientes. Yo no sé si tal vez podemos contestar una más y el resto se les enviaría la respuesta vía correo electrónico para no alargar un poquito más la charla. Ahí ustedes, yo les dejé el correo mío. Ustedes ahí lo están viendo, me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto las consultas. Sí, claro, perfecto. Entonces, a las personas que no se les ha contestado las consultas que colocaran por acá, pueden indicarle a don Luis Fernando vía correo electrónico la consulta y él directamente les estaría respondiendo.
Muchísimas gracias a todos por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias a don Luis Fernando por tan extensa charla. Este tema, como les comentaba, ya nosotros lo hemos tratado en otras charlas en este mes y el mes pasado, que pueden encontrarlas en el canal de YouTube para ampliar sobre el tema. Y ya les acaba de habilitar la encuesta para que puedan llenarla. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Ok, buenas noches.